Nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER es Ángela Quintas, licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición Humana. Es miembro del Instituto Europeo de Dietética y Nutrición. La consulta de nutrición que dirige se ha convertido en una de las de mayor éxito en España. Es directora del programa semanal sobre nutrición BEOC y colaboradora del programa A Vivir, que son 2 días, ambos de esta casa, la cadena SER. Publica Adelgaza para siempre, las recetas de Adelgaza para siempre y el secreto de la buena digestión. Y ahora vamos a hablar de Por qué me duele la tripa, publicado con Planeta. Así que, Ángela, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina a esta tu casa. Muchas gracias. El dolor de tripa aparece desde los primeros días de nuestras vidas. El cólico del lactante nos pone muy nerviosos, no sabemos qué hacer. Es cierto. Ya comenzamos con un dolor de tripa y, Dios mío, ¿qué hacemos con el bebé? Es cierto, es cierto. Sí, lo que pasa que, fíjate, los que hemos tenido un bebé con cólico del lactante sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, pero ahora están apareciendo muchas técnicas de fisioterapia para paliar ese cólico del lactante. Esa masajito que decíamos. Sí. Y sobre todo no entrar en crisis de nervios. Sí, se pasa muy mal. ¿Solo hacemos caso a nuestro cuerpo cuando realmente se queja? Pues hay muchas veces que sí, hay muchas veces incluso hay mucha gente que se acostumbra a vivir con ese dolor, a vivir con ese malestar y hasta que no llega a una situación muy límite en el que ya dice, madre mía, no puedo más, esto ya, gente imagínate que va al baño 5 o 6 veces al día, que ya se está convirtiendo en algo muy complicado, puede ser que lo pasen por alto y que que vayan ahí un poco como trampeando cada día. ¿Tú crees que el dolor de cabeza y el dolor de tripa son amigos, son parejos, están muy conectados? Están muy relacionados. Mira, nuestro intestino se conoce con el nombre de nuestro segundo cerebro. Nosotros tenemos tantas neuronas en nuestro cerebro como las que podemos encontrar, en nuestro intestino, como las que podemos encontrar en el cerebro de un perro. Es decir, está muy conectado. Cuando nosotros tenemos un intestino que es hiperpermeable, es decir, nuestro intestino sirve de barrera selectiva para que al otro lado, que es donde está nuestro torrente sanguíneo, pasen los nutrientes que realmente nosotros vamos a necesitar. Pero cuando ese intestino se convierte en un intestino encolador o en un intestino hiperpermeable, dejamos pasar al otro lado, a nuestro torrente sanguíneo, moléculas que no deberían de pasar. Estas moléculas puede ser que nos produzcan esos dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, porque mi cuerpo es como si se defendiera en contra de estas sustancias que no deberían de estar en mi torrente sanguíneo. Y una vez que detectamos el dolor, hay que empezar primero a reconocerlo como tal. Claro, lo primero que hay que hacer es intentar buscar la causa de qué es lo que me está pasando, es decir, por qué me hincho, por qué me sienta todo mal, por qué tengo estos gases que hay veces que sabes que los gases pueden llegar a ser muy molestos, por qué tengo estas diarreas, por qué tengo este estreñimiento. Lo primero es intentar buscar la causa de qué es lo que está pasando. Una vez que ya hemos identificado la causa, lo que tenemos que hacer es muy importante repasar lo que estamos comiendo. Hay muchas veces que simplemente repasando la alimentación, viendo cómo estamos comiendo, qué tipo de alimentos, incluso el acto de comer, cómo lo estamos haciendo, esos síntomas podemos revertirlos. Otras veces tenemos que ir un poco más allá porque realmente ya hay una patología. Ahí podemos entrar ya también en un proceso de reparación. Ahí tenemos, es decir, para nosotros, para ayudar a esa microbiota, para ayudar a esas bacterias buenas, beneficiosas que tenemos en nuestro intestino, podemos ayudarnos de cepas probióticas y de prebióticos para reparar toda esa microbiota. Estás hablando de microbiota. ¿Qué es? Mira, pues después del primer susto que nos llevamos al enterarnos que estábamos llenos de bacterias por dentro, la microbiota es lo que antes se conocía como flora intestinal. Lo que pasa que, claro, hemos tenido que cambiarle el nombre porque nosotros realmente flores no tenemos, lo que tenemos son bacterias. Y son bacterias que nos producen un beneficio para nosotros, es decir, son bacterias buenas. No solamente las tenemos en el intestino, sino también las tenemos en la vagina, en la boca, se ha descubierto que hay en muchas otras zonas de la piel. Y nosotros vivimos en equilibrio con estas bacterias y nos proporcionan ese bienestar. Los probióticos se han puesto de moda. Hay una gama impresionante y entonces empieza el caos. Porque si solamente hubiera uno, era fácil. Pero cuando pides un probiótico, primero, ¿es necesario que lo tomes? Mira,
Cuando nosotros estamos en equilibrio, es decir, cuando nuestro intestino está fenomenal, nuestras bacterias están bien, se dice que nos encontramos en eubiosis. Entonces ahí podemos utilizar un tipo de alimentos que se llaman alimentos funcionales, que llevan esas cepas probióticas en su interior. Estamos hablando de los yogures, del kéfir, del té kombucha, que se ha puesto tan de moda. Cuando ya existe un desequilibrio, es decir, cuando ya ese intestino, esa microbiota se ha visto alterada y estamos en disbiosis, ahí ya sí que tenemos que ir a cepas concretas. No todos los probióticos son iguales, es decir, los probióticos son cepa y dosis dependiente, dependen de la cepa que estemos tomando y en la dosis que estemos tomando. Es decir, no es lo mismo una cepa para cuando yo estoy tomando un antibiótico que una cepa para una diarrea, no tiene nada que ver. Ahí es donde surge el problema. Exacto. Ahí es donde surge el problema. Ese es el tema, porque claro, tú te encuentras mal. Pues los probióticos te van a ayudar mucho, ¿no? Como, por ejemplo, un complejo vitamínico que era antes muy utilizado, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Por cuál me inclino? ¿Me dejo llevar por el farmacéutico o primero veo realmente lo que me pasa? Claro, o sea, lo primero que tendríamos que ver es identificar el problema. Claro, porque lo que decíamos, no todos los probióticos, no todas las cepas probióticas son para todos. O sea, tenemos cepas probióticas específicas para tratar una gastritis, para tratar una Candida albicans, para 1000 cosas, para un reflujo. O sea, nosotros podemos utilizar distintos tipos de cepas probióticas. Entonces, lo primero es identificar el problema. Una vez que tenemos el problema, entonces empezaremos con ese proceso de reparación. Hablas de, por ejemplo, de diverticulitis, que creo que además es una cosa muy común de la que no hay que alarmarse demasiado, pero está ahí y tienes que convivir con eso. Eso es, sí, la diverticulitis es una inflamación que aparecen, son como unas pequeñas bolsitas que aparecen en nuestro intestino, casi siempre en el intestino grueso, y lo que ocurre, el problema es cuando restos o pequeñas partes de alimentos se quedan ahí y se infectan, es decir, entonces es cuando ya se convierte en una infección, es cuando aparecen los problemas. Hay cosas que se pueden hacer, me refiero, nosotros podemos utilizar cepas probióticas sobre todo para que no haya un estreñimiento, para que no comamos una comida que sea muy rica en residuos. También hay gente que dice que, por ejemplo, funciona muy bien eliminar todas las semillas o todos aquellos alimentos que puedan esconderse en estas pequeñas bolsitas. O sea que sí que es cierto que tenemos que intentar mejorar sobre todo la calidad de vida del paciente. Exacto. Tenemos una idea preconcebida hace muchos años en el que la leche era un alimento muy muy importante porque era necesario para el crecimiento de los huesos de los niños, pero es verdad que está mal que lo diga porque ya me hace muy mayor, pero la leche que yo recuerdo es la leche recién ordeñada, hervida, sin más. Ahora se habla mal de la leche. Sí, porque da muchísima reacción, muchas alergias, mucha intolerancia quizá. Claro, fíjate, aquí tendríamos que diferenciar entre alergia e intolerancia, ¿vale? Porque son cosas totalmente diferentes. En la alergia normalmente cuando yo tengo alergia a la leche lo que tengo es una alergia a la proteína de la leche, a la caseína. Cuando yo tengo una alergia a la proteína de la leche, ahí ya es cierto que tengo que eliminar la leche sí o sí, es decir, porque es una alergia a la proteína de la leche. En el caso de las intolerancias a la lactosa, es verdad que cada vez nos estamos encontrando más pacientes que lo tienen. Sí. Entonces aquí lo primero que tendríamos que hacer es, ver qué grado de intolerancia tienes, porque la lactosa no se encuentra en el mismo gradiente en todos los lácteos. Donde más lactosa encuentro es en la leche de vaca, y luego en ese proceso de fermentación en el que yo convierto esa leche en yogur y luego ese yogur en queso, las mismas bacterias que hacen ese proceso de fermentación generan lactasa, que es la enzima que se encarga de degradar esa lactosa, de tal manera que yo me puedo encontrar un paciente que tolere perfectamente un queso, sobre todo si es de oveja y cabra, donde esa concentración de lactosa es mucho más baja, pero que no toleren un vaso de leche de vaca. Entonces, ¿por qué vas a eliminarle a un paciente todos los lácteos si pueden disfrutar de estos quesos tan ricos que tenemos, ya sea de vaca, de oveja o de cabra? Exacto. ¿Hay alimentos que son más propicios para provocar intolerancias? Bueno, es cierto que sí que nos encontramos pacientes, cuando nosotros tenemos una disbiosis, cuando tenemos una alteración en la microbiota, existen determinadas moléculas, como suele ser la de la lactosa y como suele ser la del gluten, que les encanta colarse por esas uniones estrechas que forman parte de nuestro enterocito. O sea, piensa que nuestro intestino delgado está formado por una monocapa de células y están unidas, yo siempre le digo, como una especie de gomas, ¿no? Hay veces que esas gomas están ahí, pero se han dado de sí. Es como yo siempre les digo a mis pacientes, es como si tuviéramos un pijama al que la goma
ya aquello no sujeta, está pero no sujeta. ¿Qué ocurre? Que ese intestino se convierte en un intestino hiperpermeable, un intestino encolador. Entonces a estas moléculas, como por ejemplo la de la lactosa, ¿no? Que es un disacárido formado por una glucosa y una galactosa, les encanta colarse por estas uniones estrechas. ¿Qué ocurre? Que esa molécula nunca debería pasar a mi torrente sanguíneo siendo un disacárido, sino debería de romperse con esta enzima que nosotros llamamos lactosa. Entonces es cierto que nosotros a veces en procesos de reparación en los que nos encontramos un paciente que tiene una disbiosis importante, eliminamos la lactosa y el gluten en una primera instancia hasta que ese intestino está bien reparado, hasta que esas gomas han vuelto otra vez a sujetar bien, y luego lo volvemos a introducir hasta ver qué gradiente de lactosa el paciente es capaz de tolerar. Hay pacientes, vamos a decir personas, no lo vamos a considerar pacientes todavía, que se alimentan mal, vamos a decir mal porque son comidas prefabricadas, grasosas, ultraprocesados, y no engordan. Siempre asociamos el estar delgado a estar sano y una persona obesa a que no lo esté. Es un concepto mal entendido, muy viciado. Eso es. Pero entiendo que hay cosas, o sea, son dos cosas distintas. Una, que no te debes de alimentar mal por mucho que no engordes, y otra, lo que acabamos de decir, una persona delgada no tiene por qué estar sana y una persona obesa. Claro. Nosotros podemos encontrarnos un paciente que esté en normopeso, es decir, esté en su peso, pero luego miremos sus analíticas y esté en desusto. ¿Por qué? Porque ese paciente lo único que está haciendo puede ser, imagínate, nosotros tenemos una cantidad de kilocalorías que consumimos a lo largo del día. Yo puedo elegir que esas kilocalorías estén llenas de nutrientes o estén llenas de kilocalorías vacías. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy drástico. Imagínate que yo consumo a lo largo del día 1500 kilocalorías y yo las consumo solamente en forma de alcohol. ¿Estaré cubriendo mis necesidades calóricas? Sí, estoy cubriéndolas, pero ¿me estoy nutriendo? No. Entonces, puede ser que esté delgada, porque estoy justo cubriendo mis necesidades calóricas, pero si nosotros miramos esas analíticas, madre mía, ¿cómo estaré? Luego es verdad que hay veces que nos encontramos con pacientes que tienen un ligero sobrepeso, pero ese sobrepeso lo han llegado a él comiendo alimentos de buena calidad, se están nutriendo. Entonces podemos encontrar a alguien que tiene un ligero sobrepeso, pero sus analíticas están perfectas. Entonces hay que distinguir muy bien entre estos dos tipos de personas. ¿Tú crees que a la hora de adquirir alimentos, una vez que tienes detectado una cierta problema, lo tenemos fácil cuando vamos al supermercado? Me estás hablando un poco de lo de leer etiquetas, un poco, es que, claro, o sea, si tienes un problema de intolerancias o una diverticulitis o una disbiosis, como apuntabas, hay ciertas pautas muy interesantes en tu libro, pero claro, está bien etiquetado. Tengo que perderme toda la mañana, al final voy a lo fácil y no sé muy bien qué me estoy alimentando. Lo primero, la letra es muy pequeña. Eso ya lo primero. La letra es muy pequeña. Mira, yo siempre digo, si tú vas a un mercado, ahí no hay que leer etiquetas. Es decir, la fruta, la verdura, la carne, el pescado, los huevos, eso no tiene etiquetas. Ahí sabes seguro que lo que vas a comer es lo que vas a comprar, es lo que vas a comer. La idea del libro, fíjate, ahora viene, yo creo que la idea del libro surgió porque me encontraba muchos pacientes que me decían, pues de repente tengo una intolerancia a la fructosa, o tengo una cándida, tengo que eliminar todos estos alimentos, ¿y qué hago? O sea, voy a tener un déficit de nutrientes. Por ejemplo, en el caso de una cándida estomacal tengo que eliminar la fructosa y la lactosa. Entonces de repente dices, ostras, ¿y cómo lo hago? ¿No? Claro. Bueno, pues no te preocupes. Es decir, con lo que tenemos vamos a ayudarte a construir una dieta. De ahí surgió la idea de que la parte de la dieta es muy, muy importante en el libro. Y luego al final metimos recetas, porque al final... Muy apetitosas, por cierto. ¿Por qué? Porque la gente dice, ostras, de repente tengo una hernia de hiato y ¿qué voy a tener que comer? ¿Solamente el filete de pollo a la plancha y nada más? Exacto. Es como, no. Mira, a pesar de que tengas estas patologías o a pesar de que tengas que comer de esta manera durante un determinado tiempo, vamos a enseñarte algunas recetas que te va a apetecer comer y que van a ser apetecibles y no va a ser el filete de pollo. Exacto. Un voto a favor de lo que se consume, porque no voy a entrar en temas. Vale. La carne, el pescado, los huevos, la fruta y la verdura son necesarios día a día. Son necesarios, sí. Es verdad que bueno, podemos hacer alguna excepción y un día no, pero son necesarios. Es decir, el aporte de proteína es fundamental, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Piensa que la proteína me está aportando aminoácidos esenciales que mi cuerpo no puede fabricar. Por ponerte un ejemplo, hay un aminoácido esencial que se llama triptófano, que ese aminoácido se va a convertir en serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, del placer. Y esa serotonina se va a convertir en melatonina, que me va a hacer dormir de manera profunda. O sea, que fíjate la cadena de dónde viene. Es
decir, si yo no consumo suficiente proteína de origen animal o vegetal, ahí no Ajá. entro, no tendré suficiente aporte de triptófano, Exacto. serotonina bajará, melatonina bajará. Es que antes de terminar sí que es interesante porque hablas también de gente muy irritable, gente de mal humor, gente triste, que no tiene por qué asociarse a que ya traigas un problema tuyo de tu vida. Claro. Un factor muy importante que seguramente no se le presta atención es a la alimentación, que te ayuda a un bienestar, a Eso sentirte es. bien. Claro, sí, además fíjate, se está viendo también que en enfermedades como la esclerosis múltiple, el Alzheimer, la depresión, hay una alteración en esa microbiota, hay una disbiosis. Entonces no podemos dejar de mirar a nuestras bacterias, no podemos dejar de mirar a nuestro intestino, a lo que comemos y a qué damos de comer a esas Exacto. bacterias. ¿Tú crees que el triángulo que siempre hemos estudiado, la pirámide alimenticia, hay que hacer ciertos cambios? Yo creo que la pirámide alimenticia en la que la base eran los cereales, bueno, yo creo que no nos tenemos que olvidar de nuestra manera de comer, es decir, creo que es importante, ¿no? Que no olvidemos las legumbres, que no... Yo siempre lo que propongo es una dieta de control de insulina. ¿Sabes? Las dietas de control de insulina generan mucha sensación de bienestar, es decir, no sientes bajones después de cada una de las ingestas. Y esto consiste en mezclar muy bien el hidrato con la proteína. Esto era algo que hacíamos antes todo el rato, es decir, mi madre cuando ponía unas lentejas, de segunda había una carne o un pescado, Sí. y punto. Y de hecho, Sí. también si miramos, decíamos, las vajillas de antes, en una vajilla de Duralex cabía cacito y medio de lentejas, y ahora tenemos unas vajillas en las que caben 5 cacitos de lentejas y nos hemos olvidado de la proteína que venía Es después. verdad, es verdad. Pues la verdad es que escucharte es un placer, hay mucho que aprender. Tu libro habla de identificar el problema, pautas alimentarias, reparar nuestro mal y después encontrar el equilibrio. Las recetas son, un libro con recetas tan apetecibles, yo creo que te mete más de lleno en alimentarte bien, que creo que es alimentarte y educarte bien. Eso es. Por eso hablaba de la pirámide. Creo que, como todo, hay que empezar con educar a nuestros hijos a alimentarse. Debería haber una asignatura de nutrición en los colegios. Pues muchas gracias Ángela, Gracias a ti, un placer. por esta historia y por este ratito. Gracias. Gracias.